Acompañado de las máximas autoridades de Carabineros, la PDI y parlamentarios de la zona, viajó hasta la Araucanía para solidarizar en terreno con las víctimas del incendio y entregar también una serie de medidas que frenen la violencia. Este ataque terrorista afecta no solamente a la familia Luxinger, afecta no solamente a esta región de la Araucanía, es un atentado terrorista que afecta a todo el país. El mandatario informó que de manera adicional y urgente se ampliará la dotación de carabineros y de detectives en la zona de conflicto. Los efectivos policiales bordearán los 400 y tendrán a disposición un helicóptero adicional, 4 carros blindados y equipos de vigilancia nocturna. Todos ellos operarán en un perímetro de seguridad que estará activo de día y de noche porque, según sus palabras, es una lucha frontal contra el terrorismo. Que esta lucha no es contra un pueblo en especial, ni mucho menos contra el pueblo mapuche. Esta es una lucha contra una minoría de delincuentes, de terroristas, de violentistas. El primer mandatario, escoltado por un amplio operativo de seguridad, llegó hasta la casa patronal en la que murió el matrimonio Luxinger-Macay. En un momento muy emotivo, entregó personalmente las condolencias. Otra de las medidas que anunció el presidente Piñera apunta al plano legal, donde se creará un equipo jurídico especial para apoyar a las víctimas. En ese mismo sentido, ya se presentó una querella por ley antiterrorista en contra del responsable del último ataque y se recalificará la acción legal presentada por el incendio que afectó en diciembre a la familia Seco. El Ministerio Público, por su parte, designó al fiscal regional de la Araucanía, Francisco Lubitich, con dedicación exclusiva para que investigue la muerte del matrimonio de Vilcún. Si uno ve estos hechos tal como son y la lamentable muerte de esta señora y de su marido, evidentemente es un incendio que tendría un carácter extremista, sin duda. Con más cautela por la calificación del hecho, la Corte Suprema también compartió su preocupación por la gravedad de lo que sucedió en la Araucanía. Lo veo como una cosa terrible, como un acto, digamos, repudiable, y veremos cuando corresponda qué tipo de calificación jurídica le vamos a dar. Antes de regresar a Santiago, el presidente Piñera se reunió con los máximos representantes de las comunidades mapuches. En la cita, el mandatario tomó nota de las peticiones y reafirmó su compromiso de continuar con el Plan Araucanía, el que contempla desde principios de su mandato, entre otros puntos, apoyo para la construcción de caminos, más empleo y educación.